En toda esta etapa he tenido que disociar muchas cosas, reaprender cosas importantes. Tuve un evento en mi vida, tuve una parálisis en la cara y fue el motivo por el que empecé a hacerme preguntas sobre qué tipo de vida tenía, y la segunda vez que nací fue cuando tuve esa parálisis. Mi padre era una persona muy tozuda también, no había espacio para esa parte emocional. El éxito para él era tener buenos coches, tener relojes, Yo aquí puedo tener mi libertad financiera, yo aquí puedo estar sin trabajar. ¿Por qué? Porque a mí me da igual, yo puedo vivir aquí. Me echan de los supermercados porque intento andar descalzo y no me dejan entrar. Tengo conversaciones con algunas personas que te ven y dicen: ¿tienes los pies negros? Y yo les contesto: y una vida feliz. ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Cuál es tu propósito? Estamos ya entrando en ese propósito. A trabajar la consciencia corporal, pero a trabajar también la consciencia más interior. Porque mucha gente que nos está viendo entrena en el gimnasio. ¿Saben qué se diferencia tu entrenamiento del gimnasio? Y ya no confío en eso. Y no confío en eso porque nosotros no vamos por la calle haciendo así y haciendo así. Te rodeas de gente que hace otras cosas, no sé qué, o se puede vivir de otra forma, ¿no? Yo no probé las drogas también es en un la vida. aprendizaje para... No probé las drogas, no las necesité. Para mí la principal droga es la coherencia, Es la tío. vida. Para mí la principal droga es la coherencia. Estamos hoy en un nuevo episodio de Emprender a Tempo. Hoy un episodio súper especial, en un entorno muy diferente, con una vida totalmente diferente. Miguel, ¿Qué tal? bienvenidísimo. Buenos días, Juanlu. Buenos Un días. Este placer. episodio es el primero de una cosa que nos gustaría implementar, y es traer a alguien que no es músico, porque este podcast es de música y emprendimiento, pero sí que nos puede dar muchos consejos y muchos tips desde su punto de vista para poder mejorar nuestro emprendimiento en la música y sobre todo nuestra forma de vida, porque ahora verá la gente que esto es un modo de vida, que es algo totalmente distinto. Y además que tu historia no la has contado nunca así en redes ni en Hoy sitios sale a la luz, chaval. muy abiertos. Hoy sale a la luz. Primera vez que tengo Primicia. la opción de contar una historia que para mí es la mía y que el propósito es poder transmitir algo que durante años he ido viviendo, y si con este mensaje logro captar la atención de alguien, pues sería el propósito final. Claro. Vamos a por ello. Antes de nada, recuerda suscribirte al canal, recuerda darle a las notificaciones, escribir comentarios, like, Si interactúa. están en audio en Spotify, Sí. 5 estrellas. Eso es importante para Y- que sigamos apostando por este proyecto, para que podamos seguir continuando. Y nada, directamente ya nos metemos a ti, Miguel, a por todas, a triunfar y a disfrutar. Vale, nos gustaría que nos contaras un poco tu vida, sobre todo porque sabemos que hubo un impasse en tu existencia. Entonces, bueno, si puedes en 3 minutos, 2 minutos, resumir quién es Miguel y cómo ha hecho esa evolución, ese cambio, sería genial. Pues es difícil contar algo en 3 minutos, sobre todo Pueden cuando... ser 4. Gracias. Pues Miguel es alguien O que... 5. Vale, mejor. Es alguien que le gusta explorar la vida y sobre todo conocerse y reaprender. Porque en toda esta etapa he tenido que disociar muchas cosas, he tenido que reaprender cosas importantes y sobre todo validar aprendizajes y ideas que durante mi infancia y mi adolescencia te van inculcando, y llega un momento que te planteas qué tipo de vida estás construyendo, si eso resuena o no contigo. Y bueno, tuve un evento en mi vida, tuve una parálisis en la cara a raíz del estrés. Em, el principal nervio de la cara, que se llama trigémino, que es el que conecta el ojo, la boca y la nariz, se paralizó durante un año, y fue el motivo por el que empecé a hacerme preguntas sobre qué tipo de vida tenía y si era algo que yo resonaba con ello. Y, y creo que fue mi segundo nacimiento. Nací cuando mis padres me trajeron al mundo, hace 46 años. Y la segunda vez que nací fue cuando tuve esa parálisis. Esto fue en 2015, tenía 35 creo. Y bueno, fue como esa segunda oportunidad que la vida te da y te concede para entender
para qué estás aquí, cuál es tu propósito, por qué has venido y, y sobre todo tener una vida un poco más consciente, porque ahora con un poco de proyección veo que he vivido un montón de tiempo de forma automática, siguiendo patrones de otras personas, en concreto mi familia, mi padre, y fue la parálisis la que me brindó la oportunidad de pararme, la vida me paró. Antes hablaba con vosotros fuera de micro ya había tenido señales, pero el ser humano muchas veces somos tozudos y no logras como conectar, ¿no? Y la vida me planteó esta opción de, vale, ahora vas a parar, y vas a parar en un lugar, además que para mí, que soy bastante de la estética y que me miro y que me dio en la cara, que es donde más te duele, porque estuve casi un año sin poder sonreír, sin poder comer, comía con una pajita, por las noches dormía con un parche porque no podía cerrar bien el ojo. Y fue a partir de ese momento en el que empecé a hacer cambios, que luego estoy convencido que vamos a abordar, y que será un placer poderos contar mi experiencia. Pero fueron esos hábitos y esos cambios los que poco a poco han ido construyendo una vida más consciente, una vida en la que me siento más conectado a quien soy y más conectado con la vida, con las relaciones que tengo actualmente, con mi forma de vivir y sobre todo con las prioridades de qué es importante para mí y qué ya no es importante para mí. Ujú. ¿Y cómo era tu vida? Para que la gente sepa un poco cómo era tu vida antes del 2015. Bueno, me imagino que como mucha gente hoy que vive un poco en automático y tal, pero ¿cuáles eran tus objetivos o qué era el éxito para ti? O cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues es una buena pregunta, porque además el éxito es como cuando oigo la palabra éxito enseguida conecto con mi padre. Em, Mi padre era una persona muy tozuda también y la parte emocional era como... no había espacio para esa parte emocional. Y el éxito para él era como almacenar, tener buenos coches, tener relojes, tener la posibilidad de comprar ropa, de viajar, eh, bueno, él me dijo que yo tenía que ser un tío de éxito, entonces yo cumplí esos objetivos. Recuerdo que en el 2004 me mudé de Alicante, donde me crié desde los 11 hasta los 24, después de un paso pequeño por Italia, porque allí terminé mi carrera de Derecho, que luego pues, me encantaría contaros cómo llegué a ser un estudiante de Derecho y por qué. Y bueno, me fui a Barcelona porque en Alicante no encontraba el lugar donde yo quería resonar y donde yo quería emprender una vida de éxito para lo que mi padre era ese concepto. Me fui a Barcelona, siempre se me dieron bien las ventas. Considero que tengo capacidad para relacionarme con las personas y me gusta vender. En realidad sí que me gusta vender. Lo único que siempre he vendido cosas para los demás Claro. y siempre el objetivo era vender para obtener dinero. Mm. Y eso es lo que ha cambiado en esta fase, en esta nueva fase de mi vida. Eh, Llegué a Barcelona, tuve varios trabajos antes de entrar en una multinacional americana. Estuve vendiendo productos dentales durante un cierto tiempo. Luego una empresa me contactó para vender productos cardíacos y estuve 15 años vendiendo prótesis. Vendía marcapasos y desfibriladores implantables para gente que tenía arritmias cardíacas. Y mi labor era una labor técnico-comercial, de forma que entraba en sala, entraba en quirófano, tenía doble presión, la presión de las ventas de mi empresa y también la propia presión del quirófano, de estar con gente que tiene una arritmia, que hay paradas cardíacas, que hay que correr dentro de quirófano. Mm. Pero yo en aquella parte de mi vida solo veía dinero, solo veía éxito, no veía pacientes sufrir, ni familiares, y era bastante terrible, ¿no? Claro. El hecho de estar en un quirófano y darte cuenta que esa persona podía ser tu padre, podía ser tu madre, algún familiar, algún amigo. Y yo, sin embargo, solo pensaba en ese éxito de, vale, pero yo hago esto para tener una casa guay,
o para poderme cambiar el coche, o para irme a un viaje y hacerme 4 fotos con un móvil y luego decirle a mis amigos, ¡buah, he estado en tal sitio o en tal otro! Ya. Entonces, ese era el Miguel de hace 15 años. Sí, sí. Apariencias, Fuerte. sobre todo. Sí, Mm. en aquellos tiempos la empresa para la que trabajaba querían apostar por mí. Yo recuerdo que me pagaron un máster en una escuela de negocios importante, bastante fuerte allí en Barcelona. Ellos pagaron una parte del máster, yo pagué la otra parte, y yo en aquellos tiempos me veía como director, yo quería ser alguien. Ujú. Y en ese momento fue que la vida me paró, Ujú. porque pensaba que podía con todo, Claro. que el éxito era eso, simplemente eso, el acumular, tener dinero para que la gente viera que eras una persona con capacidad económica. Sin embargo, a nivel espiritual y a nivel de alma, yo cada vez me sentía más vacío. Era como era una situación incómoda porque por una parte tenías el aprendizaje de tu padre o de tu familia, ¿no? Tienes que ser alguien de éxito, pensando que ese éxito te iba a entregar algo que es, ¿no? Lo que buscamos todos, pues esa tranquilidad, esa felicidad. Y cuanto más acumulaba y más tenía, más infeliz era. Ya. Entonces era como, ostras, no es por aquí. Y la vida se encargó de ponerme en situaciones, pero yo no lo veía. Mm. Y fue ese momento de la parálisis cuando realmente paré, a raíz bueno, de una doctora que mi neuróloga en aquellos tiempos me dijo, tienes 35 años, ¿nunca te has planteado parar? Y yo en aquellos tiempos miraba a esa señora y era como, ¿parar? ¿Por qué parar? Si yo soy un tío súper exitoso. Y ahora le agradezco mucho a esa persona que me diera como ese warning, ¿no? Esa alerta de, ostras, sí, sí paro. Y me costó un buen tiempo entender que parar era eh, el principal momento para darte cuenta de que tu vida no estaba encaminada hacia lo que tú quieres hacer. Y a raíz de ahí ha sido un cambio tras otro y tras otro y tras otro. Y hoy, pues, parte de mí mm, ya no se acuerda de aquel, aunque a veces sí que salen partes de mí que están conectadas con ese ser, Claro. pero sí que soy consciente y me doy cuenta y digo, esto no es, ya no es. Sí, sí. Me imagino que fue, perdona, doloroso más, bueno, más que también físicamente, pero doloroso el cambio, ¿no? El nacer otra vez. Porque es muy fácil decirlo ahora, Sí, en que plan tienes. guay, pero detrás de eso habría muchas sombras y bueno, seguirá viendo, pero Hay muchas sombras, te Juanlu, darás cuenta muchas. de, ostras, esto, lo que siempre había sido así, ABC, Sí, ostras. hay muchas sombras. Yo estuve casi un año, eh, saliendo a la calle con gente a la que quería y no podía sonreír, no podía comer. Yo en mi caso decidí no quedarme en casa porque muchas de las personas que tienen parálisis facial, como la cara se queda prácticamente Mm, desconfigurada, mm. es incómodo, ¿no? Porque es algo que es muy visual. Y cuando iba a los grupos de trabajo, de rehabilitación, encontrabas personas, cada uno con su historia. Recuerdo una chica que tenía en aquellos años pues unos 20 años o así. Yo iba con mi parálisis, estaba fatal, esas sombras de las que hablas, y esta chica tenía un agujero en la cara de cirugía y me dijo, Esto no se va a poder reconstruir". Era una niña preciosa, que había tenido una parálisis facial a raíz de otra enfermedad y le habían tenido que vaciar media cara. Y cuando yo vi esa situación dije, mierda, o sea, al final cada uno tenemos nuestras sombras, pero también es una forma de darte cuenta que esas sombras están para, para sostenerlas, para entenderlas y también para evolucionar, porque muchas veces esas sombras son tus principales motores de cambio. Yo recuerdo en aquella época que muchas de las personas que estaban en mi entorno desaparecieron. Yo hice un curso de reducción de estrés basado en la conciencia plena, se llama MBSR. Lo hice en la escuela de Mindfulness de Barcelona con mi maestro, con
con un maestro que me ayudó a gestionar un montón de situaciones de la vida. Desde aquí le envío un fuerte abrazo, a- porque realmente yo con él pude, pude ser otra persona. O sea, gracias a su forma de plantear la vida, pues bueno, empecé a entender un montón de cosas que antes no hubiera entendido. Y bueno, y ese fue el principal motivo de enfrentarte a tus sombras y empezar a quitar capas Claro. de ti, de hombre exitoso que llega a un sitio, hombre exitoso que puede viajar, y realmente empezar a- a entenderme, a mirarme para adentro y decir, esto es lo que realmente has venido a hacer a este mundo. Ujú. Encima te dio en la cara. Sí, es Que curioso. O sea, digo, al final la vida éxito, justo... imagen, Te ¿no? Sí, explota, sí, te exacto. explota en la cara, claro. Es justo como, al final, a nivel de símil, ¿no? O alguien que la estética como que la cuida mucho, como que en la cara. Mm. Te ha explotado tu propia situación en la cara. Mm. Yo le hacía preguntas en aquella situación de ¿por qué? ¿Por qué a mí si yo soy un tío de éxito? ¿Por qué a mí si a mí me han dicho que yo haga todo esto y ya lo tengo hecho? ¿Por qué a mí? Me costó algunos meses. Estuve con asistencia psicológica porque para mí era como no entendía nada. Mm. En mi mente era, si a mí me han dicho que todo esto me va a dar la felicidad, si mi padre me ha dicho que tú vas a llegar aquí y vas a ser un superhombre, y yo ahora no es que sea un superhombre, es que mm, tengo una parálisis, no me siento bien, cada día que me miro no me reconozco, y bueno, con la ayuda de un psicólogo, él me empezó también a centrar. En aquellos tiempos fue cuando empecé a hacer el curso de mindfulness, que fueron 8 semanas muy intensas, y me cambió mi vida. Me cambió tanto que Qué decidí bueno. formarme como instructor. Y bueno, y no continué todo el proceso porque era un proceso bastante largo en el que para ser instructor de MBSR tenías que pues, escribir un libro, hacer varios retiros. Hice algunos retiros largos de 8 días en silencio, que esos sí que eran necesarios para acceder a esta instrucción. Mm. Y bueno, fue el motivo del cambio, fue ese. Ujú. Qué bueno. Mira, esto me lo has contado alguna vez ¿Sí? y es que cada vez que me lo cuentas, cada vez que lo cuentas, se me ponen los pelos de punta, tío. Porque yo creo que todos nos hemos sentido en esa situación o hemos tenido que romper de alguna manera con cosas anteriores que no nos beneficiaban, a lo mejor no tan bestia, porque tu ejemplo es muy increíble, pero es como que me resuena. Y luego el tema de los maestros también. El tema de cómo hay ciertos maestros que a mí también, o a Juanlu, que nos han sabido guiar y ayudar. Es muy guay cómo en el camino encuentras gente que realmente te guía. Y mi siguiente pregunta va por cómo tú pasas de ese mundo, porque ya sé por dónde empezaste, ¿no? Empezaste por el mindfulness y luego ya fuiste abriendo a trabajo también corporal, Ujú. etcétera, y a muchos niveles. Pero mi pregunta va por cómo pasas o cómo es pasar de un mundo corporativo, de un mundo así, a esto, no sé si se ve bien, pero este es su camper, tú vives aquí prácticamente. Ujú. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco ese proceso. Bueno, es un proceso largo, que no sé si tendré más de 5 minutos, Puedes, puede ser 6. pero es un proceso que me ha llevado unos cuantos años. Vivir en esta furgo para mí ha significado como despojarme de un montón de ideas preconcebidas, despojarme de una parte de mi ser que ya no está, eh, y sobre todo el resonar con quien soy, porque en aquel momento mi mente estaba en otro lugar, mi mente estaba en acumular materia, 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 y ahora no está en acumular materia, ahora está en disfrutar, en vivir. Hay personas que me dicen, ¿a qué te dedicas? A vivir. Y esa respuesta hay muchas personas que la sostienen y otras personas que te miran con los ojos así grandes y es como, a vivir. En realidad, sí, a vivir, porque yo llevo viviendo poco tiempo. En realidad llevo viviendo desde que tuve la parálisis. Tuve una época muy conectada cuando era niño. Me salgo del guión y vuelvo a No, no, está entrar. perfecto, está perfecto. Recuerdo que con 5 años estaba en Madrid y me senté con mi madre en la cama
y yo le pregunté a mi madre que si me podía explicar, por favor, cuál era el propósito de que yo estuviera aquí, en esta vida, y que a qué había venido yo aquí. Y mi madre se quedó con una cara como cuando le digo a la gente que me dedico a vivir, y era como, no entiendo nada. Este niño. Este niño. Luego tuve esa desconexión que ahora, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, te empiezan a meter unas ideas preconcebidas que tú empiezas a integrar sin el criterio y sin el tiempo de poderlas validar en tu persona. El decir, bueno, pero esto a mí me sirve o no me sirve. ¿Esto es real para mí o no es real? Y tuve una desconexión absoluta hasta que tuve la parálisis con 35 años. Entonces, ese cambio del mundo corporativo a un mundo totalmente distinto ha sido algo progresivo. Yo tuve la parálisis y empecé a entender que no era dejar el trabajo en ese momento, yo quería huir. Yo tuve la parálisis y de repente fue como, va, vendo la casa, dejo el trabajo, me voy. Pero algo dentro de mí estaba activo y decía, no, tampoco es por aquí. O sea, en realidad no es huir de una situación, sino poderla enfrentar. Mm. Y enfrentar para mí fue pues darme cuenta de que podía dedicarme a lo mismo desde otro lugar. Yo seguía trabajando en esa multinacional, en ese mundo corporativo, teniendo la certeza de que iba a hacer un trabajo, pero iba a hacer un trabajo de forma distinta, sin tantos niveles de presión, teniendo claro que había unos objetivos corporativos y unos objetivos míos personales, que era mi salud. Por eso se, se empezaron a encajar prioridades. Para mí antes el eslabón final era el éxito y para mí después el eslabón final era sentirme bien y resonar con la persona que era. Em, Poco a poco fui incrementando hábitos o readaptando hábitos que empezaron pues primero por la meditación. A raíz de este curso, esta instrucción de mindfulness, estuve mucho tiempo meditando cada día 1 hora. Actualmente no medito todos los días, pero sí que intento estar muy presente en lo que hago. Si queréis, luego podemos hablar un poco más de la meditación, pero para mí el estado de la presencia, Mm. como nos decía nuestro maestro, es muy importante tener la práctica formal, que es cuando tú te sientas o te levantas y estás presente y estás en tu respiración, aceptando lo que hay. Pero luego hay una práctica que es informal y es la de mirar a alguien a los ojos y escucharle desde el corazón, Mm. intentando que tu juicio no te venga cada rato a molestar. O estar cocinando y saber que estás cortando un pepino y lo estás cortando con la conciencia de que estás cortando un pepino, no pensando en otra cosa. Y ese estado de presencia intento, no siempre lo consigo. De hecho, hay muchas veces que me doy cuenta que no lo consigo. Pero solo el hecho de darte cuenta que no estás en ese estado de presencia es maravilloso, porque estás constantemente chequeándote si estás o no en presencia. Y muchas veces insisto que no lo consigo, pero solo el darte cuenta para mí ya es Claro. suficiente. Sí, sí. Total, o sea, y es muy honesto hacerlo. A todos nos pasa. Cocinando me pasa. Sí, A mí también. a mí también, sí. Tío, la cebolla. De repente estás con prisa o tal y totalmente. Y claro, porque querías tú ir más por cómo es el proceso, ¿no? O sea, falta ahí un trocito. Que, o sea, tú dejaste de trabajar un poco, no entiendo que bajaste el ritmo de alguna forma Ujú, o priorizaste, ¿no? ujú. Y ahora nos has contado también fuera de micros que el tema de vivir aquí es relativamente reciente, el trabajo lo dejaste hace poco, etcétera. ¿Cómo terminó o cómo...? Pues yo en este trabajo estuve 15 años Mm. trabajando en un nivel muy potente de conexión con las ventas, con el mundo corporativo. Poco a poco, desde que tuve esta parálisis, fui readaptando mi relación con el trabajo, con el dinero, con el éxito, hasta que llegó un momento en el que esto fue en diciembre, me ofrecieron la posibilidad de salir de la compañía eh, y bueno, tuve mucho miedo porque llevaba 15 años trabajando en algo, lo controlaba bien,
tenía unas relaciones muy potentes con los médicos, que eran los decisores, y, y al final se me daba bastante bien el tema pues, de esta venta y representaba los intereses de una compañía muy potente. Y tuve casi un mes para tomar la Tendrías ahí decisión. a tu padre, ¿no? En Sí, mente, mi en plan padre era, de... no lo dejes, no lo dejes porque vas a renunciar a un coche de empresa maravilloso, a un salario mega potente, Los Rolex, los los Rolex. Rolex, exacto, sí. Vas a renunciar a los Rolex, vas a renunciar a tus zapatos de marca, a tus camisas bordadas, a cosas que ahora lo miro y digo, ¿en serio? Y tuve mucho miedo de saltar, mucho. Me hice muchas preguntas, estuve en unas situaciones pues, de dormir poco y darle muchas vueltas a la situación. Y al final, para mí, lo que me venía a la mente era, vale, éxito, seguridad, no mirar la cuenta, saber que puedes acceder a todo lo que tú quieres, o resonar con quién eres. Y resonar con quién eres es vivir en libertad, generar otro tipo de relaciones con las personas y sobre todo dedicarte a algo, que es a lo que me dedico ahora, que me levanto por las mañanas y tengo la ilusión de levantarme cada mañana porque tengo un propósito. Entonces, claro, tuve dudas, pero cuando dije hasta aquí, fue maravilloso. Entonces, en aquel momento yo no vivía en esta furgo, vivía en uno de los apartamentos que tengo, porque hace 2 años que me vine a vivir a Alicante, vendí mi casa de Barcelona y me permitió pues comprar algún apartamento aquí, que ahora se convirtieron, lo que antes eran acumular, ¿no? Tengo un apartamento, ahora tengo otro, pero desde se lo voy a contar a mis amigos que soy un tío de éxito, tengo muchos apartamentos. Sin embargo, ahora no es así. Es, bueno, tengo dos cosas que me permiten vivir y que me permiten vivir siendo quien soy, resonando con quien soy, sin necesitar eso, porque en realidad en todo este proceso sí que me he dado cuenta que con un tercio de lo que yo pensaba que necesitaba para vivir, puedo vivir, pero no, además no vivir, supervivir. O sea, y no es supervivir, sino supervivir, en la magnificencia de saber que tengo un sitio para dormir, tengo relaciones buenas con mi familia, con gente como vosotros, ¿no? Que pues tú has llegado a mi vida y de repente se genera algo que dices, wow, tío, o sea, qué maravilla. Tú empiezas a resonar en otra frecuencia y aparecen seres de luz a tu lado, esos maestros que ya no son maestros porque tengan más edad que tú, sino porque esos maestros han vivido experiencias y tienen una sabiduría en parcelas de tu vida que tú no has transitado y que te pueden acompañar. Entonces, el, el desde dónde te aproximas a las situaciones, para mí es la clave. Yo ahora, el vivir en esta furgo para mí es, es trabajar mi soledad, pero también trabajar mis relaciones, porque me encanta compartir esto con vosotros, me encanta conocer gente y generar un espacio así y cocinar dentro y tomarnos un vino y sacar las mazas y los pinchos y jugar y explorar. Y eso a lo que me dedico ahora desde ese lugar me hace enormemente feliz. Y se te ve. Sí. Se ve cómo lo sientes y cómo lo vives. O sea que también nos inspira mucho. A mí, por lo menos, ya sabes que nos ha inspirado. Me gustaría hablar de, porque nos has contestado muy bien, libertad financiera, inversiones, porque tú ahí sí que has hecho tu trabajo. Ya sabes que yo estoy en proceso de hacerlo y muchas veces hablamos con los ponentes de, pues bueno, cómo gestionar eso, porque solamente nos han vendido que la cosa es trabajo, generar y ahorrar, ¿no? Generar y ahorrar, pero hay otra tercera parte y tú eso, digamos que lo tienes cubierto y sí que te ha permitido tener esa libertad financiera y medio jubilarte, si se puede llamar jubilado, porque tú sigues ejerciendo de otra cosa que te llena. Pero no sé si nos podrías hablar de esa parte, si puedes desarrollarlo. Para mí está muy relacionada desde dónde te aproximas a las situaciones. Os pongo o comparto con vosotros, yo me vine de Barcelona y podía haber venido de muchas circunstancias aquí. Podía haber venido a Alicante y haber
si no hubiera tenido esta parálisis, hubiera venido a Alicante y hubiera dicho, vale, yo quiero vivir en Alicante en un lugar, pues, X. Y entonces hubiera entrado en la misma rueda en la que estaba en Barcelona. Y era, vale, vendo mi casa en Barcelona, me vengo aquí, y en lugar de hacer esta gestión a la que tú hablas de las finanzas, haber cambiado un cromo por el otro. Haberme venido aquí, haber invertido una parte de lo que yo saqué de mi casa de Barcelona para meterme en otra hipoteca, para estar otra vez en la jaula y en la rueda. Entonces, bueno, cuando me vine para acá pensé, yo aquí puedo tener mi libertad financiera, yo aquí puedo estar sin trabajar. ¿Por qué? Porque a mí me da igual, yo puedo vivir aquí. O sea, en realidad, vender mi casa, comprarme esta furgo y comprar otro apartamento me ha permitido decir, no tengo que trabajar. Quiero seguir trabajando, tengo 46 años, un montón de ideas, tengo un propósito vital. Y además es un propósito vital que cuando lo cuento me emociono, o sea, me siento que he venido para eso, siento que he venido para acompañar a personas, no desde los libros, sino desde mi experiencia. A mí me hubiera encantado encontrar algún maestro más allá de Andrés Martín Asuero, que fue mi maestro en meditación, pero alguien que me hubiera hablado de la importancia de los hábitos, de, oye, ¿y si en lugar de gastar, inviertes? ¿Y si en lugar de comprarte 3 Rolex, inviertes esa pasta en otra cosa, tío? En, en Bitcoin, en fondos indexados, en cualquier cosa. Pero dejas la materia a un lado para pensar no en ahora, sino en cómo será mi vida dentro de 10 años. ¿Cómo puedo yo gestionar que dentro de 10 años no necesite trabajar o no necesite trabajar al nivel en el que estoy o al nivel en el que la vida me está llevando? Y eso para mí ha sido clave. A día de hoy tengo un propósito con el que, bueno, con el que gano dinero, eh, pero tengo las espaldas cubiertas porque esos activos que trabajan para mí, pues me siento cómodo con esa situación y gracias, por ejemplo, gracias a ti, ¿no? El hecho de, yo siempre he tenido la incertidumbre de si Bitcoin, de si... Y gracias a ti, gracias a mi hermana también es una loca de la inversión y siempre me decía, tío, con el dinero que ganas, ¿por qué no lo inviertes? En lugar de gastártelo, ¿por qué no lo inviertes? Y nunca le hice caso. Y ahora, pues, gracias a personas que han llegado a mi vida, pues una parte está en fondos indexados, otra parte está en Bitcoin, gracias a ti, Alfonso. Otra parte la tengo invertida en propiedades que, insisto que, bueno, pues me da una cierta tranquilidad. Y, y siempre abierto a aprender, porque en este mundo de la inversión siempre estás abierto, ¿no? A que alguien te diga, oye, ¿te has planteado esto? ¿O te has planteado el otro? O ahora puedes comprar oro, o puedes comprar... No estoy cerrado a saber lo que sé y quedarme instalado ahí, porque también es una filosofía, ¿no? El hecho de saber que lo que tú sabes está bien, o no, Mm. pero que hay otras personas que resuenan en otras frecuencias y que te pueden aportar cosas diferentes. Ujú. Y eso es mi visión de esa parte financiera. O sea, ahora puedes vivir con tus alquileres y con lo que te da el resto de rentabilidades o Sí, de hecho, vives. vivo, insisto, súper vivo, Vale. porque mis necesidades han cambiado, porque yo ahora para estar aquí no necesito un reloj, Claro. yo para estar aquí necesito estar yo, no necesito que alguien me vea con un reloj, no lo necesito. Claro. Yo para vivir aquí me encanta vivir descalzo. Mm. Entonces, antes tenía 60 pares de zapatos, ya, 60. sí, sí. Y Ya, ya. ahora, pues bueno, ahora he hecho una transición importante que seguro que en esta entrevista saldrá, porque también es una parte de, Sí. de esta filosofía de vida, ¿no? Y transité a la parte más funcional de los pies, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A acompañar a gente desde los pies hasta su integración más de patrón de movimiento, Mm. de ese mindset, ¿no? De estar chequeando cómo están tus ideas, tus pensamientos, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu propósito. Y hice una transición al calzado minimalista, lo cual agradezco enormemente para mis pies, para mis tobillos, mis rodillas, etcétera. Pero no solo eso, sino para no acumular tanto.
porque ahora ya no necesito 60 pares de zapatillas minimalistas. Tengo algunas, unas para entrenar, unas para salir, y siempre soy un tío caprichoso y sé que es un trabajo que tengo que hacer de comprar menos de lo que compro, pero sí me ha servido, porque aquí no puedo acumular tanto. Claro. Entonces al final es como, bueno, si entra una, tiene Sale que otra. salir otra. Sí. Y, y sí, bueno, eso sería... No, Eso no, sí, sería. pero era por concretarlo un poco, sí. Ahora vas descalzo. Ahora voy descalzo, me encanta sentir los pies, me Sí. gusta despertar aquí y ir al mar descalzo. De hecho, bueno, hay veces que me echan de los supermercados porque intento andar descalzo y no me dejan entrar. Tengo conversaciones con algunas personas que te ven y dicen, ¿tienes los pies negros? Y yo les contesto, y una vida feliz, Ujú. porque la conexión con la tierra, la conexión con el mundo es a través de los pies. Sí. Y, y es a través de los pies que empiezas a pisar mejor y sobre todo a readaptar esa conexión con esto en lo que vivimos. En el momento en el que te metes en unas zapatillas que van aisladas con un caucho y que no solo eso, sino te modifican tu estructura corporal, tu pisada, etcétera, hay una parte que hemos dejado de entender. Nos guiamos por las modas y aparte la parte más ancestral, que es ir descalzos. Nuestros pies tienen que tener forma de pie, igual que nuestra mano tiene que tener forma de mano, nuestro pie tiene que tener forma de pie. Sin embargo, en esas zapatillas que utilizamos, los pies van embutidos, no están conectados, están entre ellos aprisionados. eh, Te cambia la mirada, te cambia tu visión, te cambian un montón de cosas, incluso hasta el equilibrio, porque vamos ligeramente alzados. Entonces, es algo que a día de hoy forma parte de mi vida y me encanta estar descalzo, me flipa vivir así. Ujú. Tú y yo, de hecho, nos conocimos porque yo tuve un problema en el pie y entonces en un taller de estos con maravillosa Ainhoa Ujú. coincidimos justo tú y yo. O sea que al final ha sido una cosa que a mí también me ha traído bueno, aparte de recuperar todas estas cosas que estás diciendo de equilibrio, de rebalancear peso, de volver, que mis pies vuelvan a eso. O sea, al final te he conocido a ti, que también es maravilloso esa transformación. Y justo nos estamos metiendo ya en la parte más tuya de cómo ayudas a la gente, cuál es tu propósito. Estamos ya entrando en ese propósito. ¿Podrías explicar, bueno, lo has explicado muy bien, que empiezas desde los pies, tal cual? ¿Podrías contar un poco mejor, pues, cómo es ese nuevo emprendimiento, cómo descubriste que esa era realmente tu misión de vida? Porque además yo te he visto en la playa entrenando y cómo la gente se nos acerca diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Qué interesante, pero es que yo tengo un problema de no sé qué. Y tú, bueno, ¿y este problema te deriva de que trabajas 8 horas sentado o cómo va? ¿Qué es lo que haces en tu vida? Y entonces empiezan a contarte información y a raíz de ahí te han salido muchos clientes. Entonces yo con la información que sé tantas cosas que no sé por dónde empezar. Eh, Con el propósito, entonces, si podemos empezar, sí, perfecto, Juan. Gracias. Con el propósito, por para que la gente ejemplo. lo sepa. Sí, 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 por eso. Pues Que yo me siento abrumado. este propósito, con 5 años no lo sabía y ahora sí lo sé. Mi parálisis fue el inicio de entender algunas cosas y poco a poco he ido adquiriendo otras. El propósito y desde donde yo acompaño a las personas es a trabajar la conciencia, a trabajar la conciencia corporal, pero a trabajar también la conciencia más, más interior, más escucharte, más saber por qué estás haciendo las cosas, por qué no las estás haciendo, qué es lo que te gustaría hacer y no estás haciendo y por qué. Al final, desde el movimiento puedes readaptar personas, pero es que además del movimiento puedes entrar en una parte de tu psicología o de tu mindset o como lo queramos llamar, pero en esa parte de yo no soy capaz de esto, sí, sí eres capaz de esto. Eres capaz de esto y de todo lo que tú te propongas. Cuando yo trabajo con una madera de pinchos, estilo fakir, Mm, a la que tú te has subido y seguro que si tenemos opción, Me subiré. Juanlu también se va a subir. Y, y es curioso, las personas me dicen, yo ahí no me subo ni de coña. Y le digo, vale, pruébalo.
Y hay personas que llevan una tensión enorme y se suben, no puedo. Vale, inténtalo de nuevo. Pero gestiónalo, acéptalo. Acepta lo que te viene, es información para ti. O sea, al final no solo estás trabajando la parte del movimiento, o estás trabajando tu relación contigo mismo, estás trabajando esa parte de ti que tu mente te está diciendo, wow, bájate, que pincha mogollón. Pero otra parte de ti es la de tu ser que dice, ¿y si lo acepto? ¿Y si eso que me está pinchando lo puedo sostener? Porque en realidad, desde donde me gusta acompañar a la gente es como buscar un símil. ¿Cuántas veces hemos sentido que te vas a morir? Con una situación, en una relación, y esa forma es la de, bueno, sosténlo, a ver qué, respíralo. Antes de tomar una decisión, respíralo, a ver si mañana estás en el mismo lugar, porque somos móviles, la vida es móvil, nosotros somos móviles. Ahora yo pienso de esta forma, a lo mejor dentro de 15 días pienso de otra, pero sí que me ayuda esa parte más del movimiento y más de la consciencia a, a acompañar a la gente a que se haga más consciente de sus sensaciones, de sus emociones, de su cuerpo, de, de qué se activa y qué no se activa para caminar, por ejemplo, para gatear. Eh, Me encanta empezar los, los planes, o no sé qué palabra decir, porque el mundo del fitness para mí está como muy condicionado con palabras que la gente utiliza y que a mí no me gusta utilizar. Yo no soy entrenador. Eh, Acompaño a gente desde el movimiento, pero desde otros muchos lugares. Entonces, buscar como una identidad de marca o un concepto de yo me dedico a esto, para mí sería difícil. Lo que sí te puedo decir es que me flipa acompañar a gente para que se hagan conscientes de que yo no estoy en el mundo del entrenamiento. Yo te acompaño a que tu cuerpo sea mucho más funcional, tenga mucha más movilidad y ganes la fuerza suficiente para que envejezcas con salud. Porque el mundo del fitness, para mí, está como un poco condicionado por la parte más de hay que entrenar, hay que ser fuerte. Yo no digo que no haya que estar fuerte, pero para mí hay diferencias entre estar fuerte, de la parte estética, y sentirse fuerte. Saber lo que uno tiene que activar y que se está movilizando dentro de tu cuerpo para determinadas cosas, para caminar, por ejemplo. Eh, si no, si no sabemos gatear, ¿cómo vamos a saber caminar? Y empiezo con muchas propuestas de movimiento con gente y le digo, vale, vamos al suelo, vamos a caminar, pero en el suelo, vamos a gatear, vamos a volver a de donde venimos, ¿no? Hasta que adquieres la verticalidad, nos pasamos un cierto tiempo gateando. Y ese patrón de movimiento del gateo es hiper importante. Es súper importante incluso a nivel motriz. Hay personas que no han gateado lo suficiente y luego tienen dificultades motrices en su edad más adulta, por ejemplo. Entonces, claro, readaptar esa parte desde una edad más adulta es maravilloso porque además tienes la capacidad de generar sinapsis nuevas, tienes la capacidad de que tu sistema nervioso central entienda que los brazos y las manos pueden utilizarse de forma en paralelo, se pueden utilizar de forma contralateral y empiezas en una secuencia que es desconocida para el sistema nervioso central. De hecho, muchas veces, tú me lo has dicho, no es cuáles son tus sensaciones físicas, no noto nada, pero ¿y mentales? Tengo la cabeza como un bombo, porque el sistema nervioso central se colapsa, le estás diciendo, haz esto, pero a la vez sé consciente de que tienes que hacer esto, y son como 3 o 4 estímulos que solo sostenerlos con tu atención, sin cargas externas, sin una goma, sin una kettle, sin nada, simplemente llevando la atención a lo que tiene que activarse y cómo tiene que activarse, estás dándole un estímulo al sistema nervioso central que es maravilloso y es la forma en la que yo considero que tenemos que trabajar, no solo en la parte de la fuerza y de la movilidad, sino en la parte de la dolencia, en la parte de cuando alguien tiene una lesión, el adulto mayor. O sea, para mí es como el gran cajón desastre, ¿no? Las personas mayores se les dice en las redes, en la televisión, es súper importante el gimnasio. Pues la gente mayor va a un gimnasio
y no sabe ni por dónde empezar, pero son los que más lo necesitan, Ya. porque en esta vida prácticamente sedentaria, que pasamos mucho tiempo sentados, viendo la tele, con poca actividad, esas personas necesitan más que nadie que alguien les acompañe a decir, muévete, muévete bien. Vamos a enseñar a la gente a moverse bien, para que su vida sea más activa y más consciente. Y ese es el propósito que tengo. Ujú. Sí, yo me gustaría, Muy ¿tú guay, quieres sí, sí. preguntar algo? No, Sí. no, claro. Me gustaría tirarte un poco más por la parte del gimnasio. Ujú. Es decir, yo sé que tú tienes una base muy buena, teórica, porque si nos metemos ya en técnica, tú tienes base en grounding, tienes base en animal flow, distintos procesos, en trabajo de pies, en rehabilitar, eres también experto en rehabilitación de gente que tiene patologías. Además, tu cuerpo es como muy armónico, no está bufado por un sitio descompensado. Entonces, quiero preguntarte, porque mucha gente que nos está viendo entrena en el gimnasio, ¿cuál es tu punto de vista sobre entrenar de la manera, o sea, en qué se diferencia tu entrenamiento del gimnasio y cómo puede mejorar la vida de esa gente y en qué consiste? Si puedes hablar un poco de Es eso. una muy buena pregunta, Alfonso. La verdad que em, yo esta respuesta que os voy a dar os la voy a dar desde mi experiencia, porque he ido mucho tiempo al gimnasio y he entrenado de una forma muy distinta a la que entreno ahora. Porque ahora ya no hablo de entrenamiento. Ahora para mí la palabra entrenamiento no me conecta. Yo he ido muchas veces al gimnasio a hacer ejercicios con una base, pues, como muy de la parte más culturista, de hacer repeticiones, hacer series, En un plano, ¿no? hacer un plano de movimiento y, y ya no confío en eso. Y no confío en eso porque nosotros no vamos por la calle haciendo así, ni haciendo así. Nos perdemos una parte de la realidad que es nues- eh, nosotros somos un ser móvil, somos un ser que trabaja en diferentes planos. Trabajamos en planos sagitales, en planos frontales, en planos rotacionales que son súper desconocidos. La gente normalmente trabaja en un plano sagital, en un plano frontal, pero todo lo que es rotación no está muy bien diseñado ni está muy bien visto. Y es ahí donde vienen muchas veces me quedé. Pero porque el cuerpo le estás dando un estímulo que para él es totalmente distinto. Entonces, hay una gran diferencia entre trabajar por grupos musculares, que es una de las cosas más, bueno, que cuando vas allí, pues te dan una pauta, una propuesta, una rutina, que es una palabra que no me conecta nada, porque una rutina es la que te dan a ti, pero es la misma que te dan a ti. Y yo bueno, no como entrenador, sino como alguien que un buen día ha decidido estudiar pues patrones de movimiento, como por qué me duele aquí o por qué me duele allá, entiendo que cada persona somos únicos. Y el entrenamiento personal o el acompañamiento o la readaptación deportiva, o lo que sea, requiere la observación de esa persona. Yo no considero que tú puedas ir a un gimnasio y sin que nadie te vea cómo te mueves, te dé una propuesta de entrenamiento. Yo cuando acompaño a alguien, tengo una reunión previa que invierto 2 o 3 horas con esa persona y es una reunión que tú la has hecho conmigo y es Sí, una reunión en la que yo pregunto, ¿cómo duermes? ¿Cuánto duermes? ¿Cuáles son tus sensaciones cuando te levantas? Eh, ¿Cómo comes? Y una serie de preguntas que para mí son importantes para luego pautar una propuesta de movimiento. Y luego, en la parte más física, en la parte más de cómo tú te mueves, yo necesito ver. Necesito saber cómo está tu tobillo, tus dedos, si pisas bien o no pisas bien, cómo está tu cadera, cómo está tu rodilla. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer entender que si tú no pisas bien, es fácilmente comprensible que te duela la cabeza. Si tú no pisas bien, puedes tener bruxismo. Alguien que dice, tengo bruxismo y me levanto por las mañanas, ¿cómo descansas? ¿O cómo duermes? Duermo poco. ¿Por qué duermes poco? Porque me desvelo mucho.
¿Y por qué te desvelas mucho? Porque aprieto mogollón, me levanto con una tensión mandibular. Eso está relacionado con el pie. Hay fascia que relaciona tus pies con tu cabeza. Hablamos de la migraña, algo que está súper, ¿no? En boga, la gente, todo el mundo tiene migraña o mucha gente tiene migraña, pero todos seguimos con zapatillas convencionales, con los pies comprimidos. Entonces, para mí el propósito es enviar este mensaje y decir, ostras, ampliemos el abanico. Que no vayamos a un sitio y digas, me duele el hombro, y te hagan una frega en el hombro, sino que te digan, vale, ¿a qué te dedicas? Mira, pues yo, no sé, hago tortillas, ¿no? Hago tortilla de patata, vale, ok. ¿Cómo haces la tortilla de patata? Pues mira, la hago así. Claro, si tú estás haciendo una tortilla de patata 8 horas al día o 10 horas al día, así, es muy probable que te duela el hombro. Y pongo este ejemplo porque al final nadie se dedica a hacer tortilla de patatas 8 horas, pero es comúnmente comprensible, ¿no? Que le preguntas a alguien, ¿a qué te dedicas? A lo que sea. ¿Cuántas horas permaneces sentado? 10 horas. 10 horas sentado así, Buah. siendo diestro, me duele el hombro y me duele la lumbar, es lo más común. Si no te duele el hombro y la lumbar, sería extraño que no te doliera el hombro y la lumbar. Entonces, ¿cómo acompaña a gente? Pues a darle estrategias para que esas 10 horas, en esas 10 horas tengan breaks para conectar con su cuerpo, para entender que 10 horas sentado en una misma postura, el cuerpo no está preparado para eso, tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que... si estás 10 horas sentado, hay partes de tu sistema musculoesquelético que están muertas. Tienes que activarlas, tienes que decirle, hey, yo tengo un glúteo, que es importante para caminar. Yo extiendo la cadera con mi glúteo. Si el glúteo está aquí 10 horas, ¿cómo va a estar mi glúteo? Dormido. Cuando me levanto, uy, me duele la lumbar. Es normal. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta de la diferencia entre una cosa y la otra. Para mí, el mundo del fitness está, diría la palabra prostituida, que es la que me sale. Y el mundo del movimiento todavía está por descubrir. Mi propósito, como el de muchas otras personas con las que resueno y con compañeros míos que vemos el mundo del movimiento como una filosofía de vida, es totalmente distinto. Vamos a buscar un cuerpo que nos acompañe hasta que te mueras. Un cuerpo que sea armónico. Tú hablas de la armonía en el cuerpo. Otra de las diferencias que yo veo, ¿no? En el mundo del fitness, los hemisferios superiores están súper desarrollados y luego bajas y dices, wow, no hay nada. Vale, sí hacen prensa y tienen piernas grandes, pero ¿y los dedos de los pies? Y el dedo gordo del pie, que es mega importante para iniciar tu marcha, para frenar tu marcha, es un gran impulsador. Está completamente desconocido. Entonces, una cosa es moverse con calidad, buscar un cuerpo armónico que te permita vivir sin lesiones, sin dolor. Y otra cosa es ir a un gimnasio, dígase gimnasio o cualquier otro lugar en el que levantes peso. Yo ya dejé de levantar peso para mover peso. Y parece que es igual, pero no lo es. Mover peso es integrar patrones de movimiento desde los pies hacia arriba. Es saber que tu cuerpo es armonía pura, es danza, es baile. Por eso, entre otras de las las disciplinas que hago, pues me gusta el Animal Flow, soy instructor de Animal Flow en el primero de los niveles. Ahora estoy con la formación de Ground, que es algo, pues también es funcional, es de suelo, y es esto, es buscar planos de movimiento que sean armónicos para tu vida, que no te agaches y digas, wow, ahí me quedé. Y eso es lo que muchas veces, cuando y no quiero hablar mal del CrossFit, ni hablar mal de un gimnasio, porque tampoco quiero dar ese mensaje. El CrossFit es maravilloso y el gimnasio es maravilloso, pero vuelvo a lo mismo. El CrossFit es maravilloso y el mundo del gimnasio es maravilloso desde la consciencia. Tú puedes trabajar el rendimiento en un CrossFit desde la consciencia, sabiendo que si la propuesta de movimiento de ese día supera lo que tú puedes dar,
ahí lo dejas y no pasa nada. No es necesario llegar siempre a estar en tu máximo hype. No. Yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque sé que si me paso, mañana no voy a estar bien. No sé si te he contestado. Totalmente, sí. Y luego hay otra parte que yo me he dado cuenta también entrenando contigo de esta manera, y es que en el gimnasio muchas veces yo podía tener la cabeza en otro sitio, Mm, trabajando en dos planos, pues podía estar pensando, incluso yo me he llegado a llevar partituras y libros para poder estar haciendo cosas en los cambios de repetición o tal, y eso. Sin embargo, con tus propuestas no puedo. Es imposible hacer un buen patrón o de gateo o un animal flow o coger la maza y hacer movimientos de cadenas cruzadas. Para mí es imposible no tener la cabeza en... O sea, tengo que estar ahí. es un apunte maravilloso y me permite hablar de nuevo de la consciencia. El, el tipo de disciplina en la que yo me he formado, me estoy formando y me voy a seguir formando es un tipo de disciplina en la que tú puedas hacer que tu movimiento sea parte de tu meditación. Es buscar un modelo en el que tú puedas fluir con tu cuerpo, con una maza, con un lo que sea, y entres en un estado meditativo. Y ahí ya no... eh, me sirve también para contestar la primera pregunta. ¿En qué difiere una cosa con la otra? Yo ya no cuento, ni repeticiones, ni... Yo simplemente fluyo. Cojo una maza y fluyo. Miro el mar, muevo la maza, paro, como algo y sigo maceando porque me siento bien con eso. Ya no hablo de entrenamiento, me hablo de movimiento. O me voy al suelo y ya no estoy buscando planos. Simplemente me pongo a fluir. Animal Flow es una disciplina de suelo, en cuadrupedia, que la ves y es un baile. Pero es un baile en la que tú ganas una conciencia corporal absoluta. eh, Estás trabajando tu parte más propioceptiva del cuerpo, de dónde está tu cuerpo y cómo está tu cuerpo. A nivel de fuerza ganas una fuerza brutal. En cuadrupedia solo sostener la posición de cuadrupedia ya de por sí es un ejercicio. Sí, Que, que alguna vez que hemos dado algún taller o en un CrossFit y gente viene y ¿qué haces? Mira, prueba esto. hacer temblar. Y tiemblan, porque el Sí, sistema nervioso central es como, wow. A mí me han enseñado que yo tengo que hacer un muscle up. Que no digo que esté mal el muscle up. A mí me encanta el muscle up. O cualquier ejercicio, pero el cuerpo quiere variabilidad. No quiere siempre lo mismo. Si nos dedicamos solo a una disciplina, estamos dejando de lado otras disciplinas, que es la posibilidad de que el cuerpo fluya, de que el cuerpo se mueva, de que hagas una extensión de cadera, una flexión de cadera y una rotación de cadera y que tu cuerpo pueda tener la disociación de tus miembros inferiores, de tus miembros superiores y que entres en planos de movimiento que en un gimnasio normalmente no están. Esa es la clave. Cuando decías que es difícil, ¿no?, el sostener un momento de una partitura entrenando cuando lo hacemos, sí, porque lo que estamos entrenando es esa parte consciente de lo que tiene que estar activo. Entonces ahí tu atención está única y exclusivamente en eso. En el momento en que tú te subes a unos pinchos y hay una parte de dolor en la que tú estás sintiendo el dolor, no vas a pensar en el mar ni en las judías de después. Estás pensando en cómo gestionar ese momento de dolor. Cuando nos subimos a un palo y yo te pido, sostén este momento de desequilibrio. Tienes que llevar atención a tus dedos, a tu dedo gordo del pie, cómo aprieta. Se te va a activar el tibial, vas a decir, uy, ¿y si corrijo aquí? ¿Y si corrijo allá? No vas a pensar, porque si piensas, te caes. No. Entonces, mi forma de acompañar es desde ese punto, es buscar movimientos que sean conscientes y que te lleven a un estado en el que ya no pienses en entrenar, sino piensa en moverte. Y sobre todo, otra de las cosas que es para mí súper importante y es no necesitar un gimnasio, no necesitar un lugar físico para... Tengo que ir al gimnasio. No, yo entreno aquí. Tengo las mazas ahí dentro, tengo los pinchos ahí dentro, tengo un par de kettles y con eso entreno y con mi cuerpo. Entonces, me da igual si está lloviendo, pongo el toldo y si hace viento, pues a lo mejor ese día hace mucho viento y no puedo entrenar y me voy a escalar, me voy a un roco, pero ya no tengo
ese nexo de entrenamiento con lugar físico, entrenamiento con hora. No, oye, está saliendo el sol, maceo. Oye, mira, qué atardecer más bonito, maceo. O me pongo encima de los pinchos y hago una pequeña meditación, respiro. A ver cómo estoy, me voy a chequear a ver cómo estoy hoy. Y eso es para mí una de las claves en esta vida, ¿no? En la que todos corremos, muchas veces sin saber hacia dónde, el tener herramientas que te conecten a ti y digas, estoy de viaje, vale, ok, no hay gimnasio en el hotel, no pasa nada. No cojo unas zapatillas y me voy a correr si no es lo que yo quiero. Que está bien correr, pero ¿y si me quedo en el gimnasio haciendo un poquito de movilidad? ¿Y si me quedo en la habitación haciendo un poquito de movilidad? ¿Y si me levanto por las mañanas y tengo un plan, un movimiento ya integrado que mi propio cuerpo me está diciendo, hey, move it? Mírala. Quiere aparecer, ¿eh? Quiere aparecer, sí. En el podcast. Lucía. Es protagonista. Total. Yo veo desde fuera y sin saber, o sea, sí he hecho cosas, o sea, he hecho muchas cosas de las que has dicho, porque yo he hecho CrossFit, he hecho gimnasio, pero por ejemplo ahora me gusta caminar, yo vivo en el País Vasco y hay mucha montaña, me encanta ir por la montaña, naturaleza, y ahí sí que siento pues que medito mientras estoy, ¿no? Y sí que veo igual la gente llega por dolores, ¿no? O sea, porque es como que no está tan integrado todo esto. O sea, hay cosas que comentas que yo las he practicado con Alfonso, o cosas de movilidad que yo hago en el gimnasio mismamente, que las meto porque veo que me vienen bien y he aprendido cositas. O sea, te estoy hablando desde fuera totalmente, ¿eh? Porque no tengo ni idea, o sea, no sé mucho de movimiento. Pero sí que veo la dificultad de comunicarlo a las personas, ¿no? O sea, cómo llegar a la gente. Quizás si no tienes un gran dolor como te ha pasado a ti en el pie, pues tú no hubieras conocido todo No te todo lo este mundo, ¿no? planteas, Y claro. eso es quizás la pega, no sé, cómo lo ves, cómo te viene la gente, que hasta... Así como la gente se apunta a un gimnasio, pues Entiendo la pregunta, igual hoy Pablo. en día la sociedad todavía no sabe o no tiene conciencia de... Porque yo estoy aprendiendo ahora mismo, o sea, sé cosas, pero he estado escuchando cosas que... O sea, yo por ejemplo sí que no tengo bruxismo, pero tengo dolores en la mandíbula de vez en cuando. Y digo, anda, pues igual puede ser por los pies, no sé. Es una muy buena pregunta y además se abre un Solo auténtico un melón. melón, se abre un auténtico ¿Te melón. acuerdas? Melón. Y a mí me encanta abrir melones, Alfonso lo sabe. Hay trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por Desde hacer y hay mucho trabajo acción. de poco a poco, de intentar impactar en personas. Yo empecé con él y él es una semilla. Y esa semilla le dice a alguien, oye, mira, no sé qué, no sé cuántos. Yo este fin de semana vengo de un curso, workshop, como lo queramos llamar, de un amigo mío con el que me formé, se llama Miki, y hemos hecho un workshop de cadenas cruzadas, cadenas laterales, patrones de movimiento, empezando por los pies. Él también habla de la importancia de la postura a la hora de caminar, de la pisada, de cómo tenemos que caminar, etcétera, etcétera. Y lo hablaba con una amiga y era como, wow, somos 20 personas, estábamos esperando y había como 17 que llevaban calzado minimalista. ¿Es casualidad? Poco a poco es una semilla que vamos mostrando. Yo ando descalzo. Hay una parte de mí que anda descalzo por andar descalzo. Y hay otra parte de mí que anda descalzo por, hey, date cuenta que estoy descalzo. Porque alguien te puede preguntar, ¿por qué vas descalzo? Y te permite hablar. Es esa parte de, tú te subes en un parque de calistenia con los niños y los niños te vienen y dicen, oh, un mono. ¡Qué guay! Oye, papi, mira, ¿qué hace? Está haciendo el mono. ¿Puedo hacer el mono con él? Sí. Y si poco a poco vamos impactando en gente hacia otro lugar, es esa parte de las personas en las que hay muchas ya, por suerte, que estamos en esta filosofía de muévete, muévete, muévete bien, cuida tus articulaciones, porque a nadie nos gusta tener una prótesis en la rodilla, una prótesis en la cadera, y si vas a las partes más del rendimiento, tus rodillas están acumulando una cantidad de tensión enorme, tus tobillos también.
Entonces, sí, a tu pregunta, mucha gente viene por dolencias, pues Ya. viene con una fascitis plantar y si encuentras al podólogo que no se queda en una plantilla, que yo no estoy en contra de las plantillas, pero si encuentras a una persona que en lugar de ponerte una plantilla sin hacerte unas preguntas y una observación, Mm. te vas de allí con, oye, ¿y si trabajas la musculatura profunda del pie? ¿Y si encuentras a alguien que te oriente en este mundo? Mm. Pues te abre el abanico a entender que depende de cómo pises, así tienes tu cadera. Depende de cómo pises, así tienes tu rodilla. Y así sucesivamente. Ujú. Hay mucho que hacer, hay un trabajo enorme que hacer, pero tengo mucha ilusión, porque Claro. impactar personas se trata de eso. Se trata de deshacer lo que tú has pensado para decir, yo te reto que vengas un día conmigo. Cuando comienzo con alguien, siempre me encanta pedir feedback, ¿no?, de las personas. Recientemente he empezado con 2 personas que vienen del mundo del fitness y es curioso porque vienen con estructuras sólidas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Descálzate. Ah, sí, descalzos, sí. Y le pones un palo. Mira, intenta subirte al palo. Intenta que tu bóveda plantar se abra. Y aprieta el dedo gordo del pie. Y ahora mira, intenta estabilizar tu cuerpo de esta forma y llamarte por la tarde y decirte, tengo partes de mi glúteo que no creía tener. Claro, porque le estás dando un estímulo al sistema totalmente distinto. Que además estás intentando que tu sistema, en el momento que tú por lo que sea te vayas a caer, estás integrando un patrón de estabilización que si tú tienes un traspiés, tu, tu, tu cuerpo va a entender que si estabiliza, no se cae. Lo tienes integrado. Entonces, no solo es funcional y no solo es integrativo, sino que además es eh, prever situaciones de tu vida que te pueden ocurrir. Claro. Y eso sí que es funcional. Mm. Entonces, claro que hay un trabajo enorme que hacer, sobre todo de dar un mensaje, desde mi punto de vista, adecuado. Mm. ¿Está bien estar fuerte? Por supuesto. El sistema musculoesquelético es el que controla nuestra temperatura, además de otras funciones que hace, pero la- l- imaginar la importancia que tiene nuestro sistema musculoesquelético, que tiene la capacidad de contraer y expander válvulas internas, de controlar nuestra temperatura. Entonces, tenemos que cuidarlo, sí, y mucho, porque nuestro día a día existe algo que se llama sarcopenia, que es la dificultad de generar fuerza, y eso con un entrenamiento, una propuesta de movimiento adecuada, poco a poco vas permitiendo que tu cuerpo, el paso del tiempo es así, lo va a pasar, pero si llegamos a un punto en el que llegamos con más fuerza, con más movilidad y con más conciencia, a mi modo de ver, es mucho más sostenible, o la palabra que queráis utilizar, que no levantar pesas sin saber por qué las levantas. Mm. Vale, me gusta. Sí, sí. Sobre todo no ser, o sea, porque al final tú o personas seguramente que se dediquen a la movilidad o, bueno, o que acompañen, habéis pasado por empezar en un gimnasio, tal, de cuánto. Yo Qué empecé en un interesante. gimnasio haciendo ejercicios que eran guays, que molaban. Ves a alguien haciendo un buen ejercicio y dices, guau, ese mola, y lo haces. Pero claro, yo no entendía que a lo mejor ese ejercicio para mí, que tengo 2 hernias discales, no es adecuado. Yo Ya. tengo L3, L4, L4, L5 con hernias discales, y hacía ejercicios que decía, son chulos, pero ¿son para mí esos ejercicios? Mm. ¿Está bien el peso muerto? Ni bien ni mal. ¿Yo hago peso muerto? No. ¿Por qué? Porque prefiero hacer otras cosas. Mm. Para trabajar la cadena posterior, prefiero hacer otros ejercicios que para mí son menos o potencialmente menos lesivos que los que Mm. hago. Ujú. Y entonces vuelvo a la conciencia. ¿Cómo me siento yo ejecutando este ejercicio? O moviéndome en este plano, o moviendo esta carga de este sitio a este. ¿Me siento bien? ¿Me funciona? Sí, lo hago. Al final muchas veces también está la prueba y error. Mm. Empiezo con gente y digo, vamos a hacer esta propuesta, a ver qué. Y estamos un mes o 2 contigo, ¿no? Tengo una cadena posterior súper rígida. Ok,
¿Por qué? Pues porque no se ha trabajado. Vamos a integrar cosas. Vamos a intentar elongar esa cadena posterior. Porque la cadena posterior, la rigidez en nuestra cadena posterior está relacionada con la lumbalgia. Si nadie te lo explica y te pone a hacer peso muerto, pero si antes de hacer peso muerto tienes que elongar tu posibilidad de que tus isquios sean más elongados, más móviles. Y eso es esa parte de... Yo no estoy en contra del ejercicio, evidentemente me dedico a eso, pero sí del ejercicio porque sí. Busquemos una fórmula en la que la gente sea consciente de que moverse bien es la clave. Y luego muévete todo lo que quieras, mucho. A poder ser, mucho, pero bien. Con una estrategia de movimiento. Oh, interesante. Qué guay, pues creo que está estirando No, mucho espera, este podcast. Dime, dime. Y a nivel emprendimiento, ¿cómo haces para, o sea, lo has contado aparte, fuera de micros, pero ¿cuál es tu plan para crecer todo esto? Vamos a decir, que te vengan clientes, hacer más divulgación, crecer, no sé, o lo que busques, no sé lo que buscas exactamente, o impactar más, o... Es una idea... Es una idea que está ahí en construcción. Ajá, El propósito es impactar ajá. y estoy en eso. Aquí, en este podcast, ya para En este empezar. podcast, Sí. el propósito es continuar con esta, bueno, contar historia y que la gente resuene y diga, ¿y si pruebo? Nos conocimos y fue como, yo vivo en Murcia, yo vivo en Alicante, yo estoy comprometido, yo le dije, o bien te mueves tú o me muevo yo, o buscamos una fórmula en la que tú te muevas y yo me mueva. Y aprovechamos cuando tú vengas para, no solo para movernos, sino para conversar y para generar una amistad que a día de hoy agradezco enormemente tener a gente como Alfonso, que me dan esta oportunidad de conocerte a ti, de hacer este podcast y de abrirme a poder contar esta historia. Entonces, mi idea en un paraguas muy, muy grande, y es a donde quiero tender, me gustaría, de hecho, espero poderla ver en breve. Mi idea sería tener un espacio en la montaña que pudiera tener varias casas de madera, lo imprescindible, como una furgo, Sí. pero en un sitio que no fuera una super casa ni un super nada, para que la gente conectara, para que la gente desconectara Mm. y conectara con ellos mismos. Mm. Un lugar en el que tú pudieras aprender cosas, y estas cosas serían alimentación consciente, entender que comemos en exceso y que comemos mucho pero nos alimentamos poco, que sería otro gran melón. Sí. Que hay una parte de consciencia que es, escúchate, cierra los ojos o ábrelos, pero escúchate. No pongas el foco fuera, ponlo en ti. Y cuanto más lo pones en ti, más te das cuenta que la responsabilidad es tuya, no es de los demás, ni de la vida, ni de tu situación, es tuya. Un lugar en el que pudiera haber aprendizaje a nivel de movimiento, que salieras de allí con unas herramientas reales de aplicación de si es una semana que nos vamos a reunir, que el lunes llegues a tu casa y digas, sé por dónde empezar, porque voy a hacer esto a fuego y lo voy a hacer un mes o dos o tres y lo voy a integrar en mi vida. Entonces, un lugar en el que esa conexión fuera de aplicación, no que fuera un retiro de lo que sea, porque no quiero hablar de ninguna disciplina en concreto, porque no me gusta hablar de disciplinas en concreto, sino algo que abarcara como ser humano, ¿por qué tengo esta vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo ver de forma distinta para yo tener una vida más consciente? Y aquí podríamos hablar de alimentación, de finanzas, de relaciones personales, de movimiento, de esa filosofía de vida que parece que hay, a mi modo de ver, veo como muchos, ¿no? muchos inputs desde muchos lugares, pero no se conectan. Es como, vamos a movernos bien, vale, guay, pero ¿y qué más? ¿Y si buscamos
muévete bien y sé consciente de lo que te hace bien y de lo que te hace mal. Y si en lugar de comer 3 veces al día, o 4 o 6, exploras qué es el hambre, como lo he hecho yo. Mm. Y si exploras qué es alimentarse. Y si exploras, y ya no entro en si eres vegano o comes carne o comes pescado, me da igual. Cada uno va a sentir si ese pescado le nutre, no le nutre, le apetece, no le apetece, si es de piscifactoría o es salvaje, pero siéntelo. Ujú. Siente esa parte de ti que, oye, estoy comiendo esto. Alguna vez que lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Cuando hacemos una sopa miso con este caldo de huesos que tú haces, que es como maravilloso, y comes y dices, wow, ¿cómo me está sintiendo esto a mí? ¿Qué, qué, qué sensación tengo en mi cuerpo con este caldo, con estas verduras? Entonces, ese sería el propósito, el encontrar un lugar. Que la gente iría o retiros o un día a la Sí, semana o un día a la semana, o por retiros, o lo que o sea. un centro de conciencia, Pablo, un centro en el que la gente pudiera venir incluso de vacaciones. Claro, O también. sea, que la gente pudiera decir, ¿sabes qué? Mis vacaciones me las voy a brindar para conectar, para coger el teléfono, meterlo en una urna. Tirarlo al mar. ¿No? No, yo no creo en que al final No, no, las no redes cuenta. sociales, los móviles, yo no creo que sean tan malos, porque nos hacen conectarme. A mí me encanta Claro. videollamar a Alfonso, Es una herramienta. a otras personas que pues no los puedo ver tanto como me gustaría y en una videollamada sientes que esa persona está al otro lado con conciencia. Ujú. En lugar de estar todo el día aquí y tener un amigo delante y estar así, en lugar de estar mirándole a los ojos y hablarle y, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Y esto que te ha ocurrido, qué te hace sentir? Y no estar ahí en el, ¿no? En el Insta, en lo que sea. Pues un lugar en el que tú pudieras transitar con tu teléfono, pero siendo consciente de que el teléfono es otra herramienta más. Igual que una maza, igual que una kettle, igual que una comida, es una herramienta más que te ayuda, que te conecta, que te sirve. A mí la palabra servicio me conecta muchísimo, más que Ujú. la ayuda. La ayuda es jerárquica, pero el servicio es distinto. Cuando te pones al servicio de los demás ya no hay un acompañamiento desde yo sé más que tú, yo entiendo las cosas mejor que tú, sino yo estoy aquí, a tu lado, y te acompaño, te sirvo. Mm. Si con lo que yo estoy diciendo le sirve a alguien, maravilloso, pero si no entras en esa parte de yo te Mm. ayudo, no, porque si yo te ayudo, implícitamente tú eres como más bajo. No, no, yo te acompaño. Ujú. Ya, correcto. Y además las redes sociales sirven para divulgar todo esto como estamos hablando también. Sí, es un Difundir, aprendizaje para mí, difundir porque y captar me gusta gente. más esto que estar grabando y me gusta Mm. más cuando estoy con alguien, me gusta trabajar en presencia. Yo alguna vez le he dicho a Alfonso, ¿te puedo grabar o puedo grabar? Vale, ok, pero mi atención está repartida y a mí me gusta trabajar en presencia, a mí me gusta sentir, mira, date cuenta de esto, date cuenta de lo otro, porque donde tú pones tu energía estás. Si tú pones la energía en el trípode o cómo quedas en la foto o cómo no sé qué, estás disociando la parte de la energía. Yo no digo que las redes sociales sean malas o... A mí me encantaría llegar a un punto de impacto más grande, obvio que sí. Pero no he encontrado la fórmula. Quizá También no he depende del encontrado... punto con el que lo hagas. Que Ojalá y encuentres... tú puedes poner una cámara y olvidarte, ¿sabes? Bueno, como ahora, yo te digo, es la primera vez que grabo un podcast. Yo me chequeo ahora mismo y siento frío por el viento, pero te diría, no Mm. sé si he sido yo el que ha hablado o ha sido una parte de mí, de mi supraconsciencia, Seguro. la que está hablando con vosotros desde un lugar que os aseguro me he sentido no cómodo o me estoy sintiendo no cómodo, sino Mm. en familia, soy yo mismo, puedo decir lo que siento desde un lugar que realmente lo siento y no estoy nervioso, no siento la exigencia de tener que decir nada para quedar bien ni para... Simplemente he contado algo que a mí me ha ayudado en en mi vida, en esa transformación y no he sentido nervios, ni siquiera al principio, me he sentido en familia. O sea, en realidad vosotros me habéis brindado ese espacio seguro de saber que lo que diga
más allá de si resuena o no, me he sentido en armonía y en comunidad de poderlo decir desde un lugar en el que Sí. estoy tranquilo. Madre mía. Esto es genial. Yo creo que ha sido mutuo, así que yo por lo Sí. menos... también es una gozada escucharte. Yo es la primera vez que veo a alguien, o sea, he tenido amigos que viven en campers, no sé qué, pero te veo con mucho, pues, conciencia, con los pies en la tierra, vamos a decir, también por tu pasado quizás o por cómo es tu vida. O sea, que se nota que se puede vivir en una camper en plan loco de la vida, hippie, super tal, y vives en plan ya, pero comes lo que sea y te rodeas de gente que hace otras cosas, entonces no sé qué, o se puede vivir de otra forma, ¿no? Yo Para no mí probé las también drogas es en un la vida. aprendizaje para... No probé las drogas, no las necesité. Para mí la principal droga es la Es coherencia, la tío. vida. Para mí la principal droga es la coherencia. Cuando empiezas a ser consciente de quién eres y resuenas con esa coherencia, yo cada vez que, como os decía antes, no logro conectar con la consciencia, me doy cuenta y digo, hey, no es por ahí, vuelve. Mm. Y ser coherente forma parte de mi propósito. Ser coherente con lo que quiero transmitir. No tendría ninguna coherencia decir, no sé, yo vivo descalzo, yo soy una persona consciente y ahora encenderme un pitillo y ponerme un bourbon, ¿no? Y bueno, chicos, ya se ha acabado el podcast. O sea, no, coherencias en todo. Yo no cambio en mi registro estando aquí a estar con mi madre. A mí me da mucha tranquilidad saber que si os llevo a casa de mi madre, no va a haber una disonancia. No vais a decir, joder, Miguel dice una cosa delante de las cámaras o está... Y luego en su casa es otra persona. No. Y cuando él ha conocido aparte de mi familia de amigos, yo soy la misma persona, yo no cambio el registro, no me apetece cambiar el registro, me apetece ser coherente Claro. con lo que siento y con lo que soy. Habrá gente que no le resuene y está maravilloso, y habrá gente que sí le resuene y bienvenidos sean a esta comunidad que poco a poco se va generando, de gente más consciente, de gente que vengo de un fin de semana con Miki, con Juanca, con parte de mi familia, que ellos no conocían a mi otra parte de la familia y el otro día terminamos 10 personas, 8 o 10 personas alrededor de una mesa sin conocerse entre ellos, porque tres de esas personas no se conocían y acabamos escuchando Spirit Bird llorando todos. O sea, cogidos de las manos, llorando, una experiencia, una mastermind absoluta, de la que la gente explicó cosas de su vida que hay personas que necesitarían horas y horas de terapia y allí salieron. Ya. Y la gente las sostuvo, nos abrazamos entre todos, porque cada uno le dio un abrazo al que estaba a su lado y al que estaba enfrente, y eso es como, wow, Qué bestia. esto es muy bestia, lo que se mueve es muy bestia. Cuando te sales del personaje y conectas en coherencia Mm. de lo que tú eres, de lo que tú sientes, se generan unos vínculos que luego depende de cada uno, ¿no? Si quiere estar en esa frecuencia o se quiere salir de esa frecuencia, pero depende de ti. Permanecer en ese estado de coherencia. Totalmente. Qué bonito. bueno. Yo tengo una última Pues pregunta antes de venga, acabar, sí, porque... porque vamos a tope, sí, sí. ¿Hay algún objeto? Esta pregunta es mera curiosidad. ¿Hay algún objeto que tú consideras antes imprescindible con el cual no pudieras vivir y que ahora... Esta pregunta sé que me la ibas a hacer. y que ahora Para ti ha ningún sido hijo- como un ¡bum! Sí. Mira, yo siempre pienso que parte de esta furgoneta fue pagada con objetos que antes los necesitaba para vivir. Hubo un tiempo en el que empecé a ganar mucha plata, como dicen los argentinos, y era como, bueno, ¿y en qué me gasto yo esto? Pues en aquellos tiempos tenía hipoteca, pero lo que ganaba me servía para pagar la hipoteca y aún me quedaba una parte del dinero que decía, bueno, ya me voy a ir de viaje después, ya me he comprado las camisas bordadas, ¿no? Y dije, yo quiero tener más empaque y en un buen momento me junté con 3 Rolex
Porque mi padre era un gran amante de los relojes y era como, pues cómprate relojes. Y no me compré uno, me compré tres. Y un buen día dije, joder, si los vendo los tres y pago la mitad de la furgo o un tercio. Y ahora, a tu pregunta de echas de menos eso, no. No, porque ahora lo que compro es para mí, no para los demás. Yo compraba un Rolex para los demás, para que alguien me viera con un reloj. Ahora, hoy no lo llevo, pero suelo llevar el reloj de mi padre de cuando era, ¿tú lo has visto? Es un Sí. reloj que no sé si debe costar 50 o 60 euros, o no sé si lo venden porque tiene muchos años, pero es el reloj que él tenía de soltero y lo llevo con mucho cariño y para mí es algo que si no lo tuviera sí lo echaría de menos. Desde el no apego, que es algo que intento trabajar, pero eso sí lo echaría de menos porque tiene un valor incalculable para mí, ¿no? El saber que ese reloj era el reloj que tenía mi padre cuando era soltero. Eh, Ahora no echo de menos eso. Ahora esta furgoneta forma parte de quien soy, es mi hogar. Y parte de este hogar lo he pagado con cosas que antes las necesitaba para vivir. Y ahora tampoco necesito esta furgoneta para vivir. Pero me da muchos momentos de tranquilidad, muchos momentos de conexión. Aquí trabajo, aquí leo, aquí veo el mar, aquí saco las mazas y me pongo a macear e intento impactar a gente que te dice, hostia, ¿esto que haces de la maza qué es? O saco una kettle y empiezo a hacer movimientos que dice, y ese movimiento nunca lo he visto, yo te lo enseño. Y me da pie a hablar de, pues, de este propósito, de esto que estamos hablando, y a tu pregunta de si echo de menos, no. Echaría de menos si hay gente que está ahora en mi vida que ya no estuviera. Claro. Echo de menos a mi padre, para poderle decir, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias por eso que tú me dijiste de éxito. Para mí he podido mutar, para mí el éxito es otra cosa ahora. Para mí el éxito es tener tiempo para ti, para los demás. Y ya no estoy en ese... ya no estoy, no, intento no estar en ese plano tan material. Intento estar en un plano diferente, que me amplía, siento expansión, siento que mi alma está llena. Pero alma está llena de personas, de momentos, de vivencias, no de cosas. Ujú. Brutal. Brutal. Así es. Creo que mucha gente que esté viendo el podcast van a flipar con esto que acabas de compartir aquí. Porque estamos como muy acostumbrados a estar en lo material, a ser bombardeados y toda esa enseñanza al final creo que está muy bien escuchar a alguien como tú que es absolutamente coherente en ese camino. Así que por mi parte muchísimas gracias. Creo que estoy convencido de que eres la primera persona que no se dedica a la música que está por este ambiente, pero ha sido realmente motivador, revelador y mucha Interesante. gente se va a remover. Mm. Dejaremos por Muy aquí bien. tus redes. No, que nos diga dónde encontrar. Si alguien quiere encontrarte, Pues si alguien me quiere encontrar, además de en la playa, estoy aquí en la playa maceando, en Alicante o en Madrid o en donde sea. Sí que tengo redes, mis redes son Mr.writerfit. Lo dejamos abajo. Espero poderlas dejar en el podcast Sí, eso es. y siempre abierto a la curiosidad de la gente que me contacte, que me llame, que a mí me encanta hablar con personas y conocer historias y yo transmitir la mía, me flipa. Eh, y sobre todo el poder hacer comunidad, para mí es muy importante. Creo que estamos en una fase de hacer tribu. Creo que en esta fase de la vida en la que estamos, hacer tribu es súper importante. Tribu para sostenernos, Ujú. tribu para encontrarte en situaciones jodidas y saber que hay alguien al lado del teléfono que le puedes llamar o que le puedes visitar y que esa persona, desde el no juicio, te acompañe, esté a tu lado, tío. Y Ujú. eso creo que hoy en día tiene mucha importancia. Hemos pasado por una época del COVID en la que la gente se ha sentido súper sola. Ahora estamos viendo las consecuencias de ese estado de 2 años de... Hostia, me he sentido mal, me he sentido fatal, me he sentido muy mal, me he sentido... Mm. Si hacemos tribu, eso se disipa. Sí, sí. Si tú hablas Te ayuda. de tus dolencias, esas dolencias son menos dolencias. Si logras encontrar esa tribu que te sostiene, si encuentras personas que tú le cuentas lo mal que estás y él te cuenta lo mal que está él y no te escucha, al final, para mí eso no es tribu. Para mí tribu es, tú estás jodido, cuéntame por qué. Y ¿Y escuchar. cómo te sientes? Y yo te voy a escuchar y yo voy a estar contigo. Mm. Y luego yo, si quieres, te comparto cómo estoy yo.
pero lo importante ahora eres tú, no yo. Mm. Y ese cambio, ¿no? Y esa actitud de me pongo al servicio, ¿no? Yo te quiero escuchar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás así? ¿Cómo te sientes? Y sin dar opinión, porque muchas veces nos perdemos en, pues tú lo que tienes que hacer es, no, tío, o sea, simplemente escúchame. Muchas veces solo con escuchar ya sanas. Es una idea que La mayoría de las veces, diría yo. ¿cuántas veces sientes que no te están escuchando? Sí. Un montón. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien sientes que te está escuchando? Te sientes importante. Y ese momento es único. La relación que generas con alguien que te está escuchando de verdad es maravillosa. Yo podría hablar de esto, creo que 10 podcasts más. Me encanta compartir desde este lugar. Genial. Os doy las gracias por haberme hecho partícipe de este proyecto vuestro, que creo que está guay que desde el ámbito de la no música haya otras entidades, otras fuentes, otras formas de inspirar y agradeceros pues, la ubicación, Alicante, un lugar que para mí es súper importante y que me conecta mucho porque he pasado muchos ratos aquí, durmiendo, comiendo, cenando. Entonces os agradezco enormemente el cariño, ¿no? La oportunidad de haberme puesto aquí delante de vosotros y de un micro para desnudarme y me he sentido desnudo desde un lugar muy cariñoso, muy amable, en el que me he sentido muy cómodo. Así que gracias a ambos. A ti. Muy bien. Pues nada más. Oh, qué bonito. Gracias, Juanlu. Gracias, tío. Gracias a ti. Pues ya despedimos el episodio. Si te ha gustado, si te ha removido, si quieres compartir lo que sea, estaremos encantados de verte en los comentarios. Ya sabes, comparte este vídeo a alguien que creas que le puede ayudar. Estaremos encantados de leerte, de recibir tu feedback. Y bueno, Suscríbanse, acordaros, 5 suscribiros. estrellas, muy importante todo. Suscribiros. Ese es, dilo, tío, dilo todo. Por tu favor, cámara? pídelo. Por favor, suscribiros a este Podcast. super podcast. Sí. Gente muy top, gente muy maravillosa, con una energía que se siente, se filtra. Pues nada más. Y ya está. Nos Y nos vemos vemos en el próximo. en el próximo Chao. episodio. Chao.